Buenos días, hermanos, nuevamente desde Lerma de Villada, Estado de México. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo de todo este equipo que nos congregamos para hacer este servicio para que llegue hacia ti. Queremos bendecirte con esta palabra que Dios nos ha dado, porque Dios me dio una palabra que se llama: la gracia es la fuerza sobre nuestra debilidad. Cuando nosotros nos sentimos débiles, hay algo sobrenatural que se mueve, que es la gracia de Dios y que nos da esa fuerza extra que nosotros necesitamos. Y en nuestra debilidad siempre Dios dice en Isaías 41 que Él siempre nos va a dar un esfuerzo extra. Vamos a orar, hermanos. Padre, nos acercamos delante de tu presencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que por la gracia tuya, Jehová Dios, nosotros estamos aquí parados. Sabemos que nosotros, por gracia tuya, nosotros abrimos nuestros ojos cada mañana, porque nuevas son tus misericordias. También nos acercamos con confianza hasta el trono de tu gracia, porque Jesucristo ha llevado nuestras almas como un ancla hasta tu misma presencia. Porque tú nos das mayor gracia, Padre, siempre, y nos hace resistir siempre los días malos, nuestras debilidades. Gracias a tu gracia, Padre, nosotros podemos sobrellevar y avanzar con mucha fuerza a toda adversidad. Dejamos este estudio, predicación en tus manos, y que sea tu perfecta voluntad, Padre, sobre mi vida, para edificar a mis hermanos, a mis hermanas, a la iglesia gloriosa de Jesucristo. Tú nos has llamado con esa encomienda. Dame de tu gracia, inunda mi vida, Padre. Manifiéstate en poder, yo te necesito. Sé que mis hermanos también te necesitan, mis hermanas te necesitan, las familias te necesitamos, Padre. Hoy más que nunca necesitamos de tu gracia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer en medio de nosotros, pero también a través de nosotros. Yo te bendigo y dispón tu corazón para que Dios te hable. En el nombre de Jesucristo, amén. Como dije antes, la palabra que Dios me dio para compartir contigo la titulé: la gracia es la fuerza sobre nuestra debilidad. La libertad cristiana se nos ha permitido no para nuestro beneficio ni para otra cosa, sino para la gloria de Jehová Dios. Por eso tenemos esa libertad, pero muchos han malentendido esa libertad y la convierten en libertinaje. Nosotros debemos siempre saber que somos libres para honra y gloria de Dios, pero también para honrar a nuestros semejantes, ya que allí están los mandamientos, los 2 mandamientos que nos dejó Jesucristo. Al partir nos dejó esos 2 mandamientos que encerraba toda la ley. Entonces nosotros sabemos que la gracia de Dios está en nosotros, una libertad para cumplir la voluntad de Dios. Para eso tenemos libertad. Si buscamos agradar a los hombres, no somos siervos de Jesucristo. Tenemos que buscar agradar a Dios todo el tiempo. Toda la vida tenemos el ejemplo de Jesús, que toda la vida fue una negación siempre de sí mismo. Él siempre se negó a todas las cosas. Él siempre por los demás vivía día a día. Irnos formando a la imagen de Jesucristo, eso nos ayuda a la palabra de Dios. Si nosotros tomamos todos los ejemplos de las Sagradas Escrituras para ir formando una imagen, nosotros no podemos ir formando una imagen de un ser invisible si no agarramos el carácter que está en las Sagradas Escrituras, y este carácter, a través de todos los ejemplos que Dios escogió para nuestra vida, entonces nosotros vamos a ir formando no nomás una imagen, vamos a ir formando una mente de Cristo.
La mente que procesa los pensamientos, vamos a ir quitando nuestros pensamientos para sustituirlos por los pensamientos de las Sagradas Escrituras y de esa manera vamos a obtener la mente de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 en Dios habla hoy. En esta versión, todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos. Entonces, estas advertencias y todos estos ejemplos que en las vidas que están aquí plasmadas en las Sagradas Escrituras fue para nuestra advertencia y para nuestro ejemplo. También dice en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 4, en la misma versión Dios habla hoy, todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza. Entonces, es muy claro cuando dice que todos los ejemplos que están aquí, todos los personajes, todas las vivencias, todas las vidas que están aquí en la Sagrada Escritura son para nuestra instrucción. Si es para nuestra instrucción, estamos hablando de un sagrado manual. Por lo tanto, si este sagrado manual le ponemos y le prestamos más atención, vamos nosotros a formar muy buena mente de Cristo en todos aquellos que hemos entendido de que hay que sustituir nuestros pensamientos por los pensamientos de Cristo para tener la mente de Cristo. Quiero llevarlos a otro libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Esta versión se llama lenguaje actual. Nada se gana con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo, dijo Pablo. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No, quiero hacer una pausa aquí. Cuando Pablo está diciendo que fue a lo más alto del cielo, no está hablando del cielo donde se mueven las nubes. No está hablando del segundo cielo donde se mueven todo el universo y todos los planetas. Está hablando de un cielo mucho más alto donde es la habitación de Dios, que es el tercer cielo. Ahí dice que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. Entonces no está hablando del primer cielo donde se mueve nuestra atmósfera y no está hablando del segundo cielo donde se mueven todas las galaxias y planetas. No está hablando del cielo donde es la habitación de Dios. Continúo leyendo en el versículo 2. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. Claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, dice Pablo, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite ese sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado, perseguido, de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil.
es totalmente contrario a las circunstancias, a lo que nosotros vivimos. Hoy sentimos que nuestro sistema de defensa inmunológico debe de estar totalmente activo, fuerte para poder resistir en este tiempo de pandemia donde el contagio está a la flor de salir nomás de tu puerta, ya estás ahí en peligro. Entonces es todo lo contrario, pero Dios dice que en la debilidad es donde Dios se va a manifestar. Entonces, quizás nosotros podemos comer, hacer lo que sea para tener nuestro sistema inmunológico. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te guarda, es mucho más grande de que cualquier cosa que tú puedas hacer humanamente hablando. Cuando Dios lo guarda a uno, no hay nada que te pueda agredir. Dice la palabra de Dios que caerán 1,000 y 10,000 a tu lado y uno al lado a otro, y a ti no te tocará. Y esa palabra es poderosa. Y nosotros podemos ver a nuestro alrededor y podemos comprobar de que ciertamente Dios nos ha guardado hasta aquí. Y todo ha sido por pura gracia de Dios, por un regalo de Dios. Quiero hablarles de la aflicción del alma. La aflicción del alma no es una enfermedad, no es una herida, no es un dolor, no es una plaga, no es una peste, es una aflicción del alma, un dolor en el pecho, un nudo en la garganta que si uno, sin querer uno, las lágrimas le salen a uno. Eso es lo que se llama una aflicción del alma. Uno ni siquiera lo entiende, solamente nuestra alma cuando está afligida y no lo puede entender, solamente uno llora dice uno, es que no entiendo, yo lloro y no sé por qué. Pero es que el alma está afligida. Esa aflicción, las Sagradas Escrituras le llama aflicción de espíritu. Quiero que me acompañen a Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, en la versión Reina Valera. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho bajo del sol. Y está hablando Salomón, ¿verdad? Entonces él concluye de que aun cuando él era un rey poderosísimo, aun con todo, era todo aflicción, se afligían en muchas cosas. Y la verdad, cuando uno ve a los que hemos tenido pues pérdidas como padres, hemos tenido pérdidas hermanos, hemos tenido pérdidas esposos, hemos tenido pérdidas, en fin, alguien muy allegado. Entonces vemos de que las personas que amamos, ellos tenían una cierta apreciación de algo importante material. Pero ¿qué creen? Se fueron sin ese objeto material. Ya no están aquí y los objetos ahí están. De verdad. Y entonces nosotros vemos que todo es aflicción de espíritu. ¿Para qué me preocupé tanto por algo que al fin y al cabo no me lo pude llevar? No me sirvió para nada. Porque esas personas que ya no están con nosotros, yo recuerdo a mis propios padres que ellos se preocupaban mucho por cerrar la puerta. Y yo les decía, un día ni siquiera van a alcanzar a cerrar la puerta. Y así fue, y así fue. Entonces nosotros tenemos que ver de que nuestra alma tenga paz. Y la paz la da Dios. Nosotros tenemos que estar bien con Dios, porque de eso depende mucha salud nuestra. Cuando nosotros entramos en una aflicción de espíritu, entonces nuestra alma se comprime de tal manera que comienza a jalar muchas situaciones y desequilibrar mucho sistema hormonal y comienzan a mal funcionar nuestros organismos. Nuestras defensas se desploman y muchas enfermedades pueden venir a nosotros. Nuestra mejor defensa de verdad es estar bien en paz con Dios. Cuando nuestra alma está en aflicción, lo primero que tenemos que hacer, dice la palabra de Dios que Dios me dio, es que nosotros tenemos que, en esa gracia de Dios, a tomar nuevas fuerzas. Hay mucha palabra donde nosotros podemos, en esa debilidad, tomar nuevas fuerzas.
Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Tenemos que luchar. Lucha por tu salud, lucha por tu equilibrio emocional. Si tu alma está abatida, eres una persona muy propensa, no nomás del COVID, no, te puede dar cualquier cosa. Es más, de verdad, puedes incluso llegar a la muerte simplemente por algo que tu alma está bien comprimida, por una grave mortificación que piensas tú que no va a tener solución. Abriste una gran puerta donde tus defensas espirituales se desplomaron y también tus defensas físicas se desplomaron. Cualquier cosa puede aniquilar al ser humano porque somos débiles, aun cuando muchos seres humanos defiendan su debilidad. Muchos seres humanos dicen, ¿cómo están? Pues yo estoy bien. Y la verdad no están bien. La verdad no están bien. No están bien. Y eso es la manifestación de la arrogancia y la prepotencia del ser humano que pretende ser lo que no es. Y entonces eso nos trae desgracias. Por supuesto que esta pandemia son experiencias duras. Momentos tan duros que no podemos estar rodeados de gente que realmente nos ama, nos aprecia. Ya no podemos hacer las cosas que antes hacíamos. Hoy tenemos que cuidarnos aún más. Hoy tenemos que hacer cosas que no estábamos acostumbrados. Nos sentimos solos, muchos seres humanos. Tan tremendas son estas situaciones que hoy puedes sentir gigante espiritual alrededor tuyo. Cualquier cosita lo puedes ver como un gigante. Muchas personas que de verdad antes, cuando teníamos la oportunidad de congregarnos juntos, decían, ¡Gloria a Dios! Y ahora, con la pandemia, difícilmente es sacarle un amén, gloria a Dios. Y antes se la llevaban gritando, ¡Gloria a Dios! Y hoy están en desánimo. Hoy ya no quieren caminar en el camino de Dios. Hoy ya no oran. Hoy ya no quieren ni siquiera leer el devocional. Ya no quieren estar en los talleres los miércoles porque se les hace tedioso. Hoy ya no quieren estudiar la palabra. Hoy ya no desean hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque es difícil ahora, en tiempos difíciles, sacarle un gloria a Dios a alguien que anteriormente se la llevaba levantando la mano y diciendo, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Pero hoy ni siquiera un gloria a Dios les puede sacar. Pero dice las personas, es que tú no sabes lo que estoy pasando. Pero Dios dice en su palabra que Él se va a manifestar, su gracia nos va a dar una fuerza en nuestras debilidades. Tenemos que creer a Dios. Tenemos que creer a Dios porque su gloria no es otra cosa más que el poder de Dios, su presencia descendiendo sobre tu vida, en tu necesidad y en tu debilidad. Y tenemos que creer eso. Que a veces hay personas que de verdad son tan fáciles de encubrir el problema que traen, que sonríen así, pero y para que la gente no vea que llora, ellos lloran por dentro, lloran para adentro, no lloran para afuera. Como las personas, así que les ve las lágrimas. Esas personas están propensas a enfermarse muy pronto, porque lloran para adentro, se aguantan, y eso va provocando una presión en el alma. Y vamos a mencionar algunos ejemplos para que ustedes vean ejemplos de la palabra de Dios, que también ellos sufrieron penas, tiempos muy duros, no nomás ahora en este tiempo de pandemia, es que ningún tiempo. Hubo personas, aquí están los ejemplos y los vamos a ver. Tenemos el ejemplo de Elías, por ejemplo, que era un hombre de fuego. ¿Por qué le llamaban hombre de fuego? Porque en una oración hizo descender fuego del cielo para consumir el holocausto que estaba aún mojado, y Dios descendió en fuego y consumió la ofrenda. El hombre de fuego, gran victoria, porque aún había 450 falsos profetas y
por esa manifestación y esa valentía de Elías, él pudo de verdad derrotar a esos falsos profetas y aniquilarlos. Dios estaba con él. Pero en tiempos difíciles solo bastó que Jezabel se levantara y lo amenazara y él salió corriendo, salió huyendo, deseando morirse y despidiéndole a Dios que le quitara la vida. Pero ¿cómo puede llegar de un extremo el ser humano a querer morirse? ¿Cómo es esto? Porque nosotros vemos los ejemplos de la palabra de Dios y seguramente a tu vida ha llegado algo que no esperabas, algo que de verdad te agarró de sorpresa, a lo mejor un familiar, no lo sé qué situación grave estás pasando, pero lo que sí sé es que Dios se quiere manifestar en esa debilidad tuya. Eso es lo que yo sé. Y Elías lo tuvo que aprender en el camino, porque él, en lugar de buscar a ese Dios que siempre lo respaldó, simplemente un rey, Acab, que se le vino en contra con amenazas junto con su esposa, y con eso fue suficiente. Acababa de derrotar a 450 profetas falsos. Acababa de mencionar que Jehová Dios a través de él fue proclamado el único Dios verdadero. Gran victoria, gran victoria. Un hombre como tú, como yo, como cualquier otro cristiano y creyente que proclama la verdad y decimos gloria a Dios, aleluya. Pero que ahora, como Elías, no le arrancabas ni siquiera un gloria a Dios, porque huía al desierto. Y Elías se quería morir. ¿Saben por qué el ser humano tiene esa salida de quererse morir? Porque el enemigo lo ciega a uno. Lo ciega y utiliza el dolor. Utiliza el dolor y lo ciega. Pone vendas mágicas. Y no encuentras una salida mejor más que es que me quiero morir. Yo quiero que tú entiendas que lo que estás pasando no es algo nuevo. Yo quiero que tú entiendas que así como tú estás sufriendo, así también muchos han sufrido, muchos que te voy a ver en la palabra, y hay muchos más, pero por cuestiones de tiempo vamos a ver, sufren al grado de quererse morir. Y yo sé que el problema, quizás tengas un familiar que está luchando entre la vida y la muerte, quizás ya se murió, no lo sé, quizás pasando situaciones de económicos, no lo sé tampoco, pero yo sé que tú eres la persona a la cual Dios le está hablando. Sé que dice en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 4, en el lenguaje actual, y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y yo sé que muchos cristianos, así como Elías, que amaban y aman a Dios, muchas veces pasa ese pensamiento. Y esa se llama la debilidad que debes de presentarte ante Dios. Yo aquí estoy. En mi debilidad muéstrate y manifiéstate en poder, porque yo te necesito y sé que tú te vas a manifestar en fuerza. Fuerza para seguir adelante. Tenemos otro ejemplo en la vida de Jeremías. Era un profeta que lloraba y lloraba y lloraba de día y de noche. El profeta que le decía al pueblo que había abandonado a su Dios, les decía, vuélvanse a Jehová. Y los rebeldes decían, no nos volvemos. Y les decía, hagan camino derecho. Y le respondían, no haremos camino derecho. Dice en Jeremías, libro de Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16 y versículo 17, también les he dicho, deténganse en los cruces de camino y pregunten qué camino deben de seguir. Y yo te digo una cosa, hoy Dios, a través de esta pandemia, Dios está
viendo sus ojos a ti y a mí y a mucho pueblo que estaba extraviado en el exilio, en muchas religiones y en muchas denominaciones. Pero hoy les está diciendo a través de esta palabra, nos está hablando Dios, deténganse. Deténganse en todos aquellos cruces de denominaciones y pregunten qué camino deben de seguir y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar. Y dice la palabra, continúa diciendo, pero ustedes se niegan a seguirlo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, yo te hago la invitación una y otra vez y nuevamente a través de la palabra Dios me invita a que te vuelva a hacer la invitación para que tú te detengas y que veas el camino que tú debes de seguir? El único camino, no el camino de los hombres, sino porque dice la palabra en Isaías que mis caminos no son vuestros caminos. Entonces tenemos que buscar el camino, la senda antigua. Ese es el camino que Dios quiere. Dice el versículo 17, yo les he enviado mensajeros para advertirles del peligro, pero ustedes no han prestado atención. Nuevamente, este ejemplo, nuestro Padre Celestial nos dice que preguntemos de las sendas antiguas, mis hermanos. ¿Y cuál es la senda antigua? La que dejó Jesús bien marcada a través de sus huellas. Esa senda antigua es la que nosotros debemos de buscar para caminar en ese camino único en el cual nos va a llevar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Yo te recuerdo una vez más, Jesucristo no va a venir por iglesias y denominaciones. Jesucristo va a venir por su iglesia gloriosa, porque es la que Él dio su vida por esa iglesia. También yo te quiero recordar que nuestro descanso de nuestras almas depende en que nosotros estemos en ese camino de Dios. No todos los caminos que hemos elegido son los que Dios quiere que nosotros caminemos. Por eso Dios nos dice a través de esta palabra, detengámonos y veamos el camino y busquemos el camino, preguntemos. Dice la palabra, pregunten. ¿Y qué vamos a preguntar? ¿A cuál es el camino de la senda antigua? ¿Cuál es? La senda antigua donde dejó bien marcada. Los seres humanos hemos caminado y hemos dejado muchos caminos, pero el que dejó bien marcada con dos huellas ese camino fue Jesús. Entonces es la senda antigua que debemos buscar. La senda antigua donde debemos de seguir. ¿Acaso Dios nos pide que sigamos las huellas de algún ser o otro ser humano? Las huellas de Jesús tenemos que seguir. Esa es la senda antigua. Pregunta, dice la palabra de Dios. También dice Jeremías, un profeta que eligió Dios, y él comienza incluso a maldecir y decir, maldito el día que nací. Imagínense las expresiones de un profeta ungido, escogido por Jehová Dios. Quiero llevarlos al libro de Jeremías, en el capítulo 20, versículo 14, hasta el versículo 17 en el lenguaje actual. Maldito el día, dice el profeta Jeremías, maldito el día en que nací, maldito el que le dijo a mi padre, te felicito, tuviste un hijo varón. ¿Cómo quisiera ese tipo terminara como las ciudades que Dios destruyó sin compasión? Quisiera que se vuelva loco de remate. ¿Por qué tuve que nacer si vivo solo para sufrir? Si voy a morir humillado, mejor hubiera nacido muerto. Así mi tumba habría sido el vientre de mi madre. Qué tremendo es cuando el ser humano está desesperado. Qué tremendo es cuando el ser humano está agobiado en los problemas. Qué tremendo es. Por eso es que Dios me dio esta palabra. Porque Él está entendiendo de que en este tiempo es tiempo difícil. Es tiempo de angustia. Es tiempo de desesperación. Es tiempo de buscar a Dios. Porque Él está esperando de que nuestra angustia busquemos a Él. Él está esperando de que el pueblo de Dios entienda de que todo esto nos está llevando para que busquemos más a Dios. Pero en lugar de hacer eso, muchos pueblos comienzan a hacer lo que Jeremías hizo. Maldecir,
renegar, protestar de algo que ni sentido tiene. ¿Para qué maldecir la hora en que te asiste? ¿Para qué hacer todas estas cosas si Dios te está esperando con bendiciones de decirte en tu debilidad, yo te ayudo? Y solo tenemos que entenderlo. Tenemos otro ejemplo en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, de los gentiles, el perito arquitecto, que nos está hablando en el capítulo 11 de 2 de Corintios, de sus aflicciones, de sus cárceles, de sus azotes, apedreadas, azotadas con varas, encarceladas, naufragios, peligros entre falsos hermanos, di de pilón, tenía un regalo, un aguijón en su carne. Y él le decía a Dios y le dijo a Dios 3 veces, quítamelo, porque era muy doloroso y no lo podía soportar. Entonces, Dios le da una respuesta. Bástate mi gracia. Y es la gracia la que nos debe de bastar, porque si entendemos la gracia de Dios, no es más que la fuerza en nuestra debilidad. Y seremos, esa fuerza que Dios nos va a dar, va a ser mucho más y gran superior a las fuerzas que tú y yo tengamos. Porque las fuerzas que da Dios tienen poder. Y nuestras fuerzas no tienen poder, se agotan. Si yo te pusiera 1 kilo de algo aquí en tu mano y contara el cronómetro de tiempo, quizás muchas personas pueden aguantar más que otras, pero tarde que temprano, a la hora, yo creo que ese kilo ya no lo soportas. Te vas a comenzar a sentir dolores en tu brazo, no lo vas a soportar. Y es 1 kilo. Entonces, esa es la fuerza que Dios nos da. Y no para levantar 1 kilo, porque hay algo más pesado. Lo más pesado que el ser humano carga son las aflicciones. Lo más pesado que el hombre carga es la pérdida de un ser amado. Lo más pesado que un ser humano puede cargar es la frustración de querer hacer algo y no poder hacerlo. La frustración de querer remediar algún problema y no poder hacerlo. La frustración de tener ser miniválido, la frustración de no poder caminar, la frustración de no poder hablar, la frustración de estar enfermo, la frustración de no tener la economía suficiente para comer. La frustración es la carga que Dios dice en todas esas debilidades. Dios quiere ayudarte si tú lo crees. Él es el Dios Todopoderoso y lo ha hecho y lo ha permitido porque Él se quiere manifestar en tu debilidad y en tu necesidad. Solo tienes que creerlo, solo tienes que creer en Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Dice en 2 de Corintios, capítulo 12, en el versículo 9, en Reina Valera, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si el poder de Dios a través de Jesucristo se va a manifestar en nuestra debilidad, ¿qué nos falta? Un ingrediente. La humildad necesaria para poder ir a Dios y ya no llorar para adentro. Llora en la presencia de Dios, pero llora en la presencia de Dios. Y dile a Dios esa debilidad. No te hagas el valiente, no te hagas la valiente. Ve con Dios. Él te quiere dar nuevas fuerzas. Él te quiere dar una nueva esperanza. Él te quiere dar una salida. En ese túnel oscuro de desesperación en el cual tú te encuentras, Dios te quiere dar la luz de la esperanza. Dios quiere estar contigo, pero tú necesitas ir a Él y decirle, no puedo. Llora en su presencia y dile, no puedo, esta es mi debilidad. Yo te necesito. Manifiéstate en mi debilidad, manifiéstate en mi necesidad. Tú eres ahora. Muchas personas que han perdido a sus esposos, Él es ahora tu esposo. Dile, ahora tú eres mi esposo. Yo te necesito.
porque dependo de ti, porque de aquí en adelante yo voy a marchar solamente dependiendo de ti, porque tú, dice en la Escritura, que Él es esposo de todas aquellas mujeres que han perdido sus esposos. Y como esposo, acércate a Él y dile: Jehová Dios, yo te necesito, esta es mi debilidad, y comienza a hablar con Él. Y vas a ver de que las cosas que Dios va a hacer son mucho más de las que tus fuerzas pudieron haber hecho. Porque Dios dice que Él se va a perfeccionar su poder en ti cuando tú lo manifiestes. Ya no llores para adentro, llora en la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos el temor de Dios, tenemos algo muy importante. El temor de Dios nos hace ponernos delante de la presencia de Dios tal como somos. Con todas nuestras debilidades, a Dios no lo podemos engañar, a Dios no le podemos decir. Él toma control de toda tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos. Él toma control de todo porque Él sí sabe cómo hacerlo. Sin embargo, hay un ser humano que trate de tomar control. Es que me aguanto. No te aguantes, mejor ve a Dios porque Él te está esperando, porque Él quiere tomar control de todas esas debilidades. Tenemos otro ejemplo en la vida del apóstol Pedro, el que negó a Jesús, sí. Acababan de arrestar a Jesús en el patio de la casa de Caifás, y ahí niega y jura, hasta maldice que no conoce al Maestro Jesús. Vamos a Marcos, en el capítulo 14, versículos 70 y 71, en la versión Reina Valera. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Después viene y llora. No cualquier lágrima. Él no derrama cualquier lágrima. A Él le duele lo que acaba de suceder. Las lágrimas no eran lágrimas de cocodrilo, eran lágrimas de su alma. Le dolía haberle fallado a su maestro porque Él se lo había profetizado. Pero cuando Él comienza a maldecir, comienza a negarlo y se cumple eso que le había profetizado su maestro, a Él le duele. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que nos duela fallarle a Dios. Cada vez que tú cometes alguna falta, que te duela en lo más profundo, porque ahí está Dios en esa debilidad. ¿Por qué le fallaste? Porque en alguna área de tu vida hay debilidad, por eso le fallaste. Pues en esa debilidad Dios quiere y te está esperando de que tú vayas ante Él y le digas: esta es mi debilidad. No lo había entendido así, pero ya entendí de que cuando yo peco contra ti y me duele, yo quiero ir a ti para que tú me ayudes en esa debilidad. Yo quiero decirles que cuando vemos este relato de Pedro, muchos dicen: ¿pero para qué lo negó? Yo quiero decirte que las circunstancias que él estaba viviendo, con la presión y opresión que él estaba viviendo entre los soldados y todo eso que él estaba viviendo, yo estoy seguro que muchos de nosotros hubiéramos hecho eso y cosas peores. De verdad, hubiéramos no nomás negado a Jesús. Ahorita es fácil decirlo, pero Dios te va a poner una prueba más adelante. Aquellas personas que estamos caminando en el Evangelio, muy pronto vamos a tener que agarrarnos de la fe. ¿Qué pasaría si de repente los gobiernos a nivel mundial se ponen de acuerdo y comienzan a poner un chip y la marca del 666, donde ninguna familia podrá comprar con ningún dinero, solamente con escanear tu chip?
y ver tu marca, de que tú tienes una marca, el 666, la marca del diablo. ¿Qué pasará cuando tú tengas hijos, que tengas familia que mantener, que no puedas tú comprar, no puedas tener atención médica, no puedas hacer nada, no puedes echar gasolina, no puedes hacer absolutamente nada? Estarías en las mismas circunstancias de Pedro. ¿Negarías a Jesús nuevamente o te mantendrías firme en tu fe? Estamos llegando a ese lugar, a ese punto de la profecía. Y entonces no critiquemos a aquellos hermanos que vemos caer. Oremos por ellos. No critiquemos, porque nosotros estamos propensos a ser probados también fuertemente en nuestra fe. Oremos por aquellos que caen y oremos por aquellos que están a punto de caer y oremos por todos aquellos que están en eminencia. Oremos por los pastores, oremos por aquellos que tienen de alguna manera algún puesto de servicio, por nuestros gobernantes. Oremos. Eso dice la Escritura. Nadie sabe de verdad el momento cuando tú vas a estar en las circunstancias tan fuertes que te obligarán a negar a Jesucristo. Y comenzarás a entender lo que Pedro pasó. Y tal vez te arrepientas y te duela como le dolió a Pedro. Y llores, y no con lágrimas, sino de ardor y de dolor profundo de haberle fallado a quien dices ahora, sin ninguna prueba, amar. Pero en la prueba es cuando verdaderamente nosotros le decimos a Dios: yo te amo, yo no te voy a negar. Lo mismo decía Pedro: yo incluso si voy a la muerte, voy contigo, a la cárcel voy contigo. En la primera de cambio vemos a Pedro maldiciendo, negando a Jesús. Y esto no es otra cosa más que el ejemplo para nuestras vidas, para que nosotros veamos de que pronto seremos pasados por ese tipo de pruebas. Tenemos otro ejemplo en la vida de Jesús. El mejor ejemplo que nosotros podemos tener siempre va a ser en la vida de Jesús. Testimonio tan fiel en que Él podría darnos la mejor explicación en tiempos duros, fuertes y difíciles, porque Él pasó por un momento más difícil que ningún otro ser humano haya pasado. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, le dice a sus apóstoles: oren conmigo un rato. Él estaba tan angustiado y desesperado que grandes gotas como de sangre caían de su rostro por la angustia y la desesperación, porque él miraba y él sentía de verdad de que no iba a poder soportar el Calvario. Vamos a Marcos 14:34 en Reina Valera. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Alguien diría: pero Jesús era Dios. Sí, Él era Dios 100%, pero en ese momento era 100% humano como tú y como yo. Vemos la desesperación y la angustia que Jesús estaba pasando, pidiendo, clamándole al Padre, como muchas veces tú le has clamado al Padre: pasa de mí esta angustia, ya no lo soporto, pasa de mí mi desesperación, ya no aguanto. ¿Cuántas veces Jesús también lo hizo? Porque era así, en ese momento sí 100% Dios, pero en ese momento era 100% ser humano como tú y como yo, que se angustia, que se desespera, que entra en la desesperación de no poder hacer nada más que acudir al Padre, y viendo solamente la respuesta del Padre sigue siendo la misma: bástate mi gracia. Porque en tu debilidad Dios se va a manifestar grandemente, como se manifestó en Jesús, como se ha manifestado en mí y como quiere manifestarse en ti.
Él quiere manifestarse en ti. Solamente tú tienes que creerlo. Tú piensas que Jesús ahí sí era Dios, pero era en ese momento 100% humano como tú y como yo. Las aflicciones, la desesperación, la angustia, la impotencia, lo hizo clamar a Dios y pedirle 3 veces. 3 veces. Y Dios... Pero entonces, ¿por qué Dios envía a un ángel a consolarlo? Porque ese hombre, Jesús hombre, 100% hombre, necesita de la consolación divina. Si tú aclamas a Dios y le muestras tu debilidad, Él enviará a un ángel para consolar tu vida, como lo hizo con Jesús. Y te dará esa fuerza que tú necesitas, te dará ese aliento para seguir adelante. Esa es la gracia de Dios. Solo hay que entenderlo. Dice en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42 al 44, en la versión Reina Valera, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando tú estás en agonía y en dolor y en desesperación, en impotencia, la clave está orar más intensamente. Eso es lo que hizo Jesús. Oraba, Él estaba, dice el versículo 44, estando en agonía, oraba más intensamente. Hay que orar más intensamente. No te alejes de la oración. Si tú te alejas de la oración, vas a desfallecer. El diablo te va a matar. Tú necesitas entender la palabra. La palabra es tiempo de vivir la palabra. Es tiempo de tomarte de la palabra. Es tiempo de vivir la palabra. Te la sabes de memoria, pero es tiempo de vivirla. Es tiempo de vivirla. Ya nos deben de ser letras. El Espíritu Santo está esperando para cobrar fuerza en ti esta palabra. Si tú lo crees, ora más intensamente. Clama, gime a Dios, póstrate en su presencia, hazlo más intensamente, pues que te apasione el estar en la presencia de Dios. No nomás, Padre, en el nombre de... No, intensamente, derrama tu alma en la presencia de Dios. Como lo hizo Jesús, Él estaba, ¿en qué posición? Él estaba hincado en la presencia de Dios. Él estaba de rodillas ante la presencia de Dios, orando intensamente, y grandes gotas de sangre caían de su rostro. Era tanta la ansiedad que él tenía. Pero llegó un ángel. Llegó ese ángel a fortalecerle. Por eso la palabra que yo te traje se llama: la gracia es la fuerza sobre tu debilidad. Y esa fortaleza que Dios te va a dar cuando tú ores intensamente, va a ser sobrenatural y celestial. Todos necesitamos de que Dios nos dé esa fortaleza. Si no, no vas a poder salir de donde tú te encuentras, en el hoyo de la desesperación, en la cisterna donde las circunstancias te metieron. No lo pediste, pero estás en una cisterna de desesperación, de no saber qué hacer. Pero Dios te quiere sacar de esa cisterna. Dios quiere darte y enviarte un ángel para que te fortalezca, si tú lo crees. Jesús, cuando Él le clamaba al Padre, le decía y le preguntaba seguramente, eso no está escrito, pero yo me puedo imaginar que no habrá, Padre, otra alternativa, que no habrá otra manera de salvar a esta humanidad. ¿Acaso tendré yo que ir al sacrificio? Tú eres Dios, tú todo lo puedes. ¿Por qué no podemos hacerlo de una manera alternada, diferente, poder pagar un precio distinto? Y el Padre enmudecía.
el Padre solamente a su Hijo, como te dice a ti, bástate mi gracia, porque Él se va a manifestar en tu debilidad, como se manifestó en los personajes que te dije, pero el principal en cómo se manifestó en Jesús. En ese momento, Él era 100% hombre. Es por eso que se sentía desesperado. Así que cuando una persona se siente angustiada, desesperada, impotente, que no sabe qué hacer porque perdió el trabajo, porque perdió un familiar, porque te están con muchas cosas, en la angustia y la desesperación, en todos esos ejemplos de extremos que nos tiene la vida, de verdad es cuando nosotros tenemos que acercarnos a Dios para que la gracia de Dios se manifieste en una fuerza sobrenatural en tu vida. Como lo hemos experimentado mi esposa Lali y yo muchas veces. Hemos estado en momentos de angustia, desesperación, y Dios siempre es fiel y se manifiesta. Experiméntalo. Te invitamos, mi esposa Lali y yo, a que tú experimentes la gloria de Dios descendiendo sobre tu vida en tu desesperación, en tu necesidad, en tu debilidad. Dice las Sagradas Escrituras en Mateo 26:44, en la versión Reina Valera: y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces, mis hermanos, 3 veces repitió las mismas palabras, pero el Padre, Él no cambia. Él dice y se hacen las cosas. Por eso a la tercera vez lo entendió y aprendió obediencia y le dijo al Padre: no se haga lo que yo quiera, hágase como tú lo has dicho. Y vino el ángel y lo fortaleció. Eso es lo que quiere. Cuando tú determines obedecer lo que Dios te manda hacer, entonces es que ¿cómo orar si estoy desesperado o desesperada? Ora. Dios te está diciendo, ora fervientemente, vas a recibir la recompensa. A punto de recibir la recompensa, tú ya te saliste. A punto. Era nomás doblar la esquina. Llegaste a la esquina, te faltó doblar a la esquina para ver las bendiciones. Y ahí estaban, pero desististe. No desistas, sigue adelante. Mientras estemos en esta vida, cuando pasamos por estas situaciones difíciles en que oramos, parece que nuestras oraciones parecen ser como que están tiradas en el suelo. Parece ser como que Dios no nos oye. Parece ser como que nuestras oraciones no llegan a la presencia de Dios. El enemigo constantemente nos ataca diciéndonos muchas cosas. Es que algo estás mal, algo estás haciendo mal. El enemigo siempre y nos hace sentir y nos llega a la conclusión de decir, a lo mejor sí estoy algo estoy haciendo mal. Algo está pasando, algo estoy haciendo mal. El enemigo comienza a cobrar ventaja sobre tu vida. Y Dios te está diciendo, no le hagas caso a esa voz, porque no es la voz de Dios. La voz de Dios te está diciendo, muéstrame tu debilidad, porque en esa debilidad yo manifestaré mi fuerza. Cuando inexplicablemente hacemos eso, e inexplicablemente, de la noche a la mañana, de repente, solo hay fuerzas, solo cambia el panorama, solo cambian las circunstancias, solo cambia todo, solo porque tú le creíste a Dios y Él bajó en gloria y comienza a manifestar su presencia, y solo de repente, inexplicablemente, la gloria de Dios desciende sobre tu circunstancia, sobre tu debilidad, y comienzan a cambiar las cosas, porque el que cambia es Dios, el que va a cambiar tu circunstancia. Solamente tú tienes que entenderlo. Cuando pasan esas cosas inexplicables, así como inexplicable llegaron, pero inexplicablemente también llega la solución. Dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es lo que ha sido la manifestación de Dios una y otra vez en el ministerio que Dios nos ha dado a Lali y a mí.
Hemos pasado por situaciones, sí, muchas. Procesos, muchos. Desiertos, muchos. Pero siempre la mano de Dios ha estado con nosotros. Y le damos la gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios. Y sabemos que no estamos exentos a seguir pasando desiertos, pero le seguimos dando la gloria a Dios por todas las pruebas, por todas las situaciones, por todos los desiertos, por todas las cosas que a través de ella, de esas circunstancias, Dios nos ha ido dando crecimiento espiritual. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, en el lenguaje actual, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Entonces, cuando nosotros vemos algo que va mucho más allá de nuestras fuerzas y que todavía no vemos cómo solucionarla, entonces sabemos que son ataques del diablo y no es una prueba. Entonces podemos nosotros distinguir que cuando Dios está metido en alguna prueba, Él siempre va a respaldar esta palabra que te acabo de leer. Él siempre te va a dar lo suficiente para que tú mismo puedas vencerla. Te mostrará para que puedas resistir y no va a ir más allá de tus fuerzas. Muchas personas a la primera de cambio, luego expresan, ya no, esto no es para mí, yo ya no sigo, sigan ustedes, yo ya no sigo. Como que andar en Dios fue como un vestuario que te gustó tener, pero llegó el momento. Es como un vestuario de verano que llega el invierno y ya lo desechas. Y no, esto ya no es para mí. No, esto sí es para ti. Lo que pasa es que el diablo te ha turbado tu entendimiento y él quiere destruirte. Sigue adelante. Si tú empezaste este camino, yo te exhorto en el amor en Cristo que sigas adelante a pesar de tus circunstancias. Dios ha permitido todo esto en tu vida porque Él quiere enseñarte cosas más grandes. Él quiere ponerte en una gloria diferente. Muchas veces empezamos porque se acaban los deseos de las cosas de Dios, se acaba el deseo de los devocionales, como que ya se te hacen tediosos, se te acaba el deseo de leer la palabra, se te acaba el deseo de orar, muchas se te van agotando poco a poquito y de repente ya dices tú, ay, no voy a ver esta predicación, luego la veo más adelante. No es cierto, más adelante se va a encimar el taller, se van a encimar muchas otras cosas y se te van a amontonar y no lo vas a lograr ver y se quedó atrás sin verlo, ¿no? ¿Y qué crees? Esa palabra que Dios te pudo haber hablado era tan necesaria para que en el tiempo futuro tú echaras mano de esa herramienta porque vienen tiempos aún más peligrosos. Y toda la palabra de Dios es una espada de dos filos que nos hace 4 cosas. La primera, luchamos con ella, contra principados, gobernadores y espíritus que se mueven en las tinieblas. Y también esa espada, que es la palabra de Dios, nos alimenta nuestra alma. Pero esa misma palabra hace que nuestra fe, según Hebreos, crezca, vaya en aumento por oír y oír la palabra de Dios. Pero la cuarta es que nuestra esperanza se va alimentando cada vez más y más, se va fortaleciendo, porque nuestra esperanza no está en las cosas de lo que los hombres, seres humanos dicen, sino nuestra esperanza es lo que Dios dice y promete. Muchas veces al leer las Sagradas Escrituras, y porque es palabra de Dios escrita, no se entiende tan fácil. Cuando las personas leen, dicen, es que yo ya he leído 10, 20, 30, 50 veces la palabra de punta a punta y la verdad, es más, la conozco todo. La verdad, eso no tiene la menor importancia. Porque si este fuera un libro de texto, pues ya sí, ciertamente puedes llegar a conocerlo en una perfección. Lo puedes hacer. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo jamás lo podrás entender. Eso no se podrá entender. Dice en el libro de Juan,
capítulo 14, versículo 16 y versículo 17. Y pon atención lo que dice la palabra de Dios, por favor, en el lenguaje actual. Y yo le pediré a Dios, al Padre, que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Y les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está en ustedes y siempre está en medio de ustedes. Entonces, ¿para qué fue enviado el Espíritu Santo? Es que muchas personas dicen, yo no necesito el Espíritu Santo, yo puedo leer, yo soy un intelectual, yo he leído libros gordotes de ingeniería, de arquitectura, de medicina, yo no necesito para el Espíritu Santo. La verdad, te voy a decir de que estás engañado y te estás engañando a ti mismo, a ti misma. Sí necesitas, porque Dios lo envió con ese propósito. Les enseñará la verdad. Si tú lo haces por tus propios medios, no aprenderás, no entenderás la verdad. Aprenderás la letra mata, el Espíritu es el que vivifica. Y eso, para eso fue enviado el Espíritu Santo, para que nos enseñe esa verdad. Escrito está, y tenemos que ver que lo que está escrito, Dios, palabra de Dios. Me doy cuenta que muchas veces los creyentes tienen ya mucho tiempo en el Evangelio, son todavía como los del mundo. ¿Cómo son los del mundo? Pues no pueden entender la gracia. Muchos creen de que todos se merecen. Es que yo trabajo y me merezco esto. Es que yo trabajo y me merezco esto otro. Siempre los razonamientos del ser humano nos llevan a perder el camino de la gracia. ¿Por qué? Porque todo lo queremos razonar. Es que nosotros le metemos lógica a todo y Dios no se mueve en la lógica. Dios se mueve en su palabra y aquí en su palabra no podemos nosotros, en la gracia de Dios no podemos involucrar nuestro razonamiento. No lo podemos, solo tenemos que creer por fe. Por fe tenemos que creer en Dios. Entonces, las Sagradas Escrituras no se van a entender por lo muy inteligente e intelectual que tú seas. No lo vas a entender así. Necesitamos del Espíritu Santo para poder comprender las Sagradas Escrituras. Muchas veces nosotros decimos, es que esa persona, y señalamos, ¿no? Esa persona que vive allí, pues es una persona muy inteligente. Quizás sea un abogado, quizás sea un doctor, quizás sea un arquitecto, no sé. Pero es una persona próspera. Yo te aseguro de que esa persona muy difícil confía o cree en Dios, porque confía en lo que Él puede hacer o lo que ella puede hacer. Hasta ahí, en esas fuerzas, ella confía siempre. Confía en cuánto tengo en el banco, eso es lo que yo puedo hacer. Cuánto traigo en la bolsa, eso es lo que yo puedo en este momento hacer. Cuánto yo puedo disponer. Y eso es la capacidad del razonamiento del ser humano. Si yo estoy fuerte, vigoroso, a mí pues muy difícil me pueden tumbar. Y eso es la falsedad. Cuando nosotros razonamos así, entonces nosotros estamos perdiendo muchas cosas. Yo cuando leí al principio, en 2 de Corintios capítulo 12, y leí 10 versículos de esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, Pablo se lanza contra un razonamiento popular y de nuestra cultura en este tiempo tan difícil de pandemia mundialmente hablando. ¿Cuál fue el razonamiento que él hizo? Bueno, él vemos de que habla de la debilidad y entonces nosotros decimos, para poder ahorita conseguir un tanque de oxígeno se necesita dinero, porque con dinero pues te va a costar mucho más y quizás lo consigas. No quizás, seguro lo vas a conseguir. Pero ¿sabes qué? Aun cuando tú no lo creas, han existido muchos milagros que Dios ha hecho, que personas que no tienen la oportunidad de tener el oxígeno, pero que Dios los ha sacado adelante. Sin embargo, hay muchos ricos que han muerto con oxígeno y todo. Así que no depende de eso. La vida depende de Dios.
Y eso es lo que tenemos que entender. En nuestras debilidades nosotros, dice Pablo, hablando en este tiempo de la debilidad, es muy contrario, porque hoy por hoy, pues la gente poderosa es la que nosotros admiramos, la gente poderosa es la que dice, no, pues como no, ellos tienen la manera, la forma, y no es así. La debilidad es donde Dios se va a manifestar y es mucho más que cualquier rico pueda hacer. Porque el dueño de la vida y el poder y la gloria de Dios descendiendo sobre un ser humano, tú no necesitas más. Es Dios, lo es todo. Dios es cuando Él dice, bástate mi gracia, Él se quiere manifestar en poder en tu vida y va a suplir todas tus necesidades. No nomás una, todas tus necesidades, empezando con tu salud y con tu paz. Esa paz que se pierde tan fácilmente, Dios te la va a mantener allí. La confianza en Dios es algo muy importante. Cada momento de debilidad es una oportunidad para que Jesucristo muestre su poder. Entonces nosotros por eso decimos, prefiero ser débil para que el poder de Jesucristo se manifieste en mi vida. Porque yo ya lo he intentado muchas veces y no lo he podido. Pero cuando se manifiesta el poder de Jesucristo, ¿qué le dijo a Pedro? Echa la red toda la noche, pero más en tu palabra lanzaremos. Y es allí, en la palabra de Dios. Es donde se manifiesta el poder de Jesucristo en nuestras debilidades. Toda la noche Pedro intentó pescar junto con un equipo de pesca y no habían podido. Pero cuando lo hicieron en la palabra, reconociendo su debilidad, más en tu palabra lo haremos, ahí sucedió la pesca milagrosa. Y eso es lo que Dios te quiere mostrar. Que Dios, allí en las cosas imposibles que el ser humano, era tan impactante la pesca milagrosa, que no nomás una embarcación se llenó, sino todavía compartieron con otros compañeros. En el nombre de Jesucristo, yo espero que Dios te esté hablando, porque hoy por hoy, de verdad, hay mucha necesidad y estamos en tiempos de aflicción y de desesperación. Y Dios lo sabe. Pero Dios quiere tener la oportunidad de manifestar su poder en tu debilidad. Dice en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos el reino de los... Voy a volverlo a leer. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros vemos que los pobres de espíritu son aquellos que están siendo tan golpeados en esta pandemia, están siendo tan duramente que ya incluso familiares ya no están con ellos, están siendo golpeados fuertemente. Pues en esa debilidad Dios quiere bajar en hacer fuerza en ti. Por eso nosotros, las Sagradas Escrituras están llenas de ejemplos y nosotros podemos ir a las Sagradas Escrituras para extraer esos ejemplos que me van a dar vida y fuerza en mí. Entonces Dios nunca podrá usarme, porque hay muchas personas que dicen, es que no sé hablar, es que estoy muy joven, es que ya soy muy viejo, o X, es que no tengo preparación, es que no me considero apto, hay muchas cosas. Entonces, esa es la debilidad donde Dios, qué importante es que tú sepas esto. Dios siempre va a convertir a muchas personas con aquella persona que dices tú, pero si era un ratero, era un malviviente, no cabe duda que la gloria de Dios se manifiesta en ese ser humano, porque mira cómo las personas se convierten, y no es por él, porque yo lo conocí como era antes, es porque la gloria de Dios está sobre ese hombre débil. Y es Dios quien se está manifestando, es Dios en persona quien está usando a eso que no sirve, a eso que no es. Dios se está manifestando porque el hombre que te está hablando no es Dios, es Dios. En mi debilidad, Él se está manifestando. Él se manifiesta en este hombre débil, Dios se manifiesta con poder. Y Dios me usa, porque si tú supieras y tú vieras y dijeras, no es posible que a través del pastor Víctor se esté haciendo esto. Y es verdad, no te lo niego, no es posible. Pero es Dios, por eso me escogió, lo más vil y menospreciado, para que la gloria de Dios sea manifiesta y no les quede duda de que es Dios.
de que es Dios. Porque si yo fuera un intelectual poderoso, elocuente y haber estudiado mucha oratoria y todo, la verdad dijeras, ay, qué hermoso habla, qué bonito habla, pero no es así. Dios me escogió por ser todo lo contrario, porque Él quiere decir, no es posible que ese hombre de verdad esté pasando lo que está pasando, esa palabra de poder que Dios está dando a través de Él, es Dios, porque yo lo conocí o lo conozco, no es posible que Él sea Él, es Dios, y por eso Dios escoge a lo más vil y menospreciado, para que no quede ninguna duda de que es Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie. Y es Dios, por eso a muchos de ustedes los ha escogido Dios, por cumplir eso de ser vil y menospreciado, para que no quede duda aquellas personas que te conocieron o te conocen de que es Dios, tiene que ser Dios, porque de ese hombre, de esa mujer, no se pudo haber sacado nada, porque era vil, menospreciado, no se pudo, no era un intelectual, no era un genio, no era un letrado de muchas universidades no era un genio, tiene que ser Dios. Por eso es que Dios no escoge a la gente muy inteligente y muy preparada. Dios no va a escoger ese tipo de gente poderosa, porque entonces le echarían, pues sí, es que está bien preparado. Y Dios no puede compartir su gloria con nadie. Es por eso que me escogió a mí. Y lo que tú miras, no me miras a mí, me miras a Dios. Y es Dios, que no te quepa ninguna duda. Dice en 2 Corintios 4:7, en el lenguaje actual, cuando Dios nos dio buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en un frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Y eso es lo que yo te estoy diciendo. Te estoy respaldando de que cómo va a ser posible que el tesoro de su palabra y de su revelación en este frágil vaso de barro, cómo va a ser el que pueda salir de ese frágil vaso de barro esta revelación. No es posible, tiene que ser Dios. Y es por eso que el Dios pone y escoge esos vasos frágiles de barro para poner ese tesoro de su revelación y de su palabra, para que a ti que estás oyendo esta palabra no te quede duda de que esa es palabra de Dios, es Dios mismo hablándote. Entre más frágil y más débil seas, más poder se va a manifestar de Dios en tu vida y a través de tu vida. Dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 4, cuando Cristo fue crucificado, era débil, pero ahora vive por el poder de Dios. Nosotros compartimos con Cristo esa debilidad, pero gracias al poder de Dios, también compartimos con Él la vida. Y es necesario, como cuando vayamos a verlos, les daremos pruebas de ese poder. ¿Y saben cuál es la prueba de ese poder? La palabra escrita, la palabra que predicamos. Porque no es una palabra de hombres, es palabra de Dios siempre, siempre. Y eso es la prueba, porque tú puedes constatar y probar de que todo lo que predicamos en la sana doctrina de Cristo, escrito está. En el Salmo, en el Salmo 73, debemos de tratar a nuestra boca las promesas de Dios y guardarlas en nuestro corazón como aliento y fortaleza. Esta palabra es el aliento, esta palabra es mi fuerza, esta palabra me alimenta, esta palabra es una espada para guerrear, esta palabra me lleva de esperanza en esperanza, de gloria en gloria, esta palabra me enseña ¿quién es el Padre? Esta palabra me enseña quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, quién es mi prójimo. Y todas las cosas que yo debo de hacer y cómo las debo de hacer. Dice en el Salmo 73, versículo 25 y 28. ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú.
Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. Y eso es lo que hacemos. Damos testimonio de las cosas que Dios hace en mí y las puede hacer en ti. Si Dios ha usado a este vil y menospreciado, puede usarte también a ti. Porque no es vanagloria lo que nosotros sabemos o podemos hacer, es vanagloria decirlo y decir que la gente viene por mis fuerzas, por mi conocimiento, es mera vanagloria. Lo que Dios hace y se manifiesta es por gracia. Y si Dios me ha usado, es por gracia. Yo le doy toda la honra, toda la gloria a Dios, porque Él merece toda la honra, Él merece toda la gloria. Y así como lo dijo la palabra, yo simplemente soy ese frágil vaso de barro donde Dios ha decidido poner su gran tesoro de su revelación y de su palabra y de su Santo Espíritu en este frágil vaso de barro. ¿Me llamó Dios para predicarte? Sí, pero sigo siendo ese frágil vaso de barro, que en las manos de Dios me usa para que tú también seas dirigido, no por mí, porque yo no dirijo a nadie. Dios dirige tu vida espiritual a través de mi vida, quien me eligió como ese frágil vaso de barro para dirigirte a ti. Y no veas de que soy yo, sino tiene que ser Dios a través de mi vida, dirigiendo tu vida. En 1 Corintios, y con esto terminamos, capítulo 2, versículo 1 al 5, en el lenguaje actual: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes de Dios, tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Y ese es mi testimonio. Yo no he llegado a ustedes con palabras de hombres, ni con sabiduría de hombres, sino por el Espíritu de Dios hablando a tu vida. No con palabras elegantes, ni siguiendo la corriente a ningún ser humano, solo hablando lo que Dios me manda hablar, para anunciarles el mensaje que Dios me manda darles. Y en el nombre de Jesucristo, espero con todo mi corazón de verdad de que tú, ahí en tu desesperación, hayas entendido que en tu debilidad Dios se quiere manifestar. Estamos en tiempos difíciles, toda la humanidad, no nomás tú, toda la humanidad. Pero la diferencia va a estar en si tú crees que este mensaje puede ser lo que tú necesitabas en este tiempo, por lo que estás pasando actualmente, porque Dios sabe que estás pasando cosas muy tremendas y difíciles. Es por eso que pusimos ejemplos de Elías, de varios profetas, vimos a Pedro, a Pablo, vimos a Jesús en la angustia y en la desesperación, pero siempre mostrando su debilidad y diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta palabra, un bálsamo en nuestras necesidades. Ciertamente, Padre, hay muchos burladores, Padre, que se burlan por la gracia que tú nos has dado. Se burlan aún porque somos afligidos, porque estamos en aflicciones. Padre, muchos dicen de que nos está yendo así porque estamos en pecado. Muchos se burlan, pero sabemos, Padre, de que tú eres el que juzga.
Te pedimos, Padre, que no tomes en cuenta todas las cosas que las personas lanzan contra nosotros. Te pedimos también, Padre, de que tú nos sigas guiando. Esta es nuestra debilidad, Padre. Te la presentamos. Te presentamos cada una de ellas porque sabemos que estamos en tiempos difíciles. Quizás, Padre, muchos de mis hermanos han perdido el trabajo. Muchos de mis hermanos tuvieron que abandonar ya su casa. Muchos de mis hermanos no tienen para comer. Muchos de mis hermanos han quedado en bancarrota. Muchos de mis hermanos han quedado sin ningún familiar, han tenido pérdidas irremediables. Pero esa es nuestra debilidad que en esta hora te presentamos, Padre. Y en el nombre de Jesucristo te pedimos misericordia. Levanta esta generación, Padre. Renueva su alma a través del Espíritu Santo. Que el Verbo que se hizo carne y que habita entre nosotros podamos vivir en tu gloria, gloria del unigénito Padre que está lleno de gracia. Permítenos estar en esa gracia tuya a través de tu Hijo Jesucristo. Yo te bendigo, hermana, te bendigo, hermano, y te bendigo con toda bendición del cielo en el nombre de Jesucristo. Amén.